Hola, mi nombre es Fari Pérez, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad hablaremos sobre sistemas de numeración. En este video aprenderemos qué es un sistema de numeración, una correcta lectura y escritura de números en cualquier sistema de numeración y además los 3 casos que existen para cambios de base. Muy bien, empecemos. ¿Qué es un sistema de numeración? Un sistema de numeración viene a ser un conjunto de reglas y normas. ¿Para qué? Para una correcta lectura y escritura de números. Listo, ese es un sistema de numeración que nos va a dar entonces un montón de reglas, normas para poder leer y escribir números en cualquier sistema. Muy bien. Luego, nosotros debemos recordar que trabajamos en el sistema decimal. ¿Cuál es el sistema decimal? El sistema de base 10. Tú desde muy pequeño aprendiste a contar en el sistema decimal. ¿Cómo así? Recuerda, aprendiste a contar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y hasta el 9. Esos se llaman unidades en el sistema decimal. A partir de esas unidades, tú podías ya generar números más grandes. Por ejemplo, al combinar el 1 con el 0, generabas ya un número de 2 dígitos que se llama 10. Luego el 1 con el 1 sería el 11, 1 con el 2, 12, sucesivamente, y así podías ir escribiendo números hasta el infinito en el sistema decimal. Esas mismas reglas que se cumplen para el sistema decimal también se cumplen en otros sistemas. Primero, entonces, vamos a aprender las condiciones necesarias para la existencia de una base de un sistema de numeración. Entonces, empecemos. Primero, la base de un sistema de numeración que dice debe ser un número entero. Debe ser un número entero. ¿Quiénes son los enteros? Recuerda, los enteros son 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, pero también sus opuestos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así. Pero ahí falta todavía una restricción. ¿Cuál es? Debe ser un número entero positivo. Ya se restringe un poco más. Si al decir entero positivo, ya sabemos nosotros que la base podría ser desde el 1, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Pero todavía falta una restricción más. ¿Cuál es la última restricción? Que debe ser mayor que 1. Todo ello debe cumplir una base. Simple, ¿no? Debe ser entero, debe ser positivo y debe ser mayor que 1. Entonces, si digo que la base debe ser entero, positivo, mayor que 1, significa que no existe base 1, no existe base 0, no existe base fraccionaria, no existe base negativa. Las bases siempre son números enteros positivos mayor que 1. ¿Quiénes serían? A partir del 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sucesivamente hasta el infinito. Muy bien. Vamos a repasar acá ¿qué unidades utiliza los sistemas de numeración? Por ejemplo, el sistema de base 10, o sea, nuestro sistema, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en el sistema decimal. ¿Qué unidades utiliza el sistema decimal? Pues utiliza el 0, el 1, el 2, sucesivamente así, ¿hasta qué cifra? Hasta el 9, ¿cierto? Luego ya combinando estas cifras podemos generar números mucho más grandes. Ahora, en base 10 utilizamos hasta la cifra 9. Entonces aparece una regla ahí. ¿Cuál es la regla? Que la mayor cifra disponible en el sistema de numeración es la base menos 1, la mayor cifra. Es decir, si estoy en base 10, la mayor cifra va a ser esta base menos 1. A 10 le quitas 1, por eso llegamos solamente hasta el 9. Entonces, ¿qué implica eso? Que si yo estaría trabajando en base 5, voy a utilizar el 0, el 1, el 2, el 3 y solamente hasta el 4. ¿Por qué? Porque la mayor cifra disponible en la base siempre es la base menos 1. O sea, 5 menos 1, 4. ¿Ok? Y si estoy trabajando en base 2, ¿qué cifras utilizaría? Solamente 0 y 1. Y si estoy trabajando en base 13, ¿qué cifras utilizaría? 0,
1, 2, sucesivamente. Pero fíjate, vamos a llegar a una cifra 10 que le pondré entre paréntesis, cifra 11, hasta una cifra 12. ¿Por qué hasta el 12? Porque la mayor cifra en el sistema de numeración siempre es la base menos 1. En base 10, menos 1 hasta el 9. En base 5, menos 1 hasta el 4. En base 2, menos 1 hasta el 1. ¿Ven? Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, si estoy en base 13, utilizaremos hasta la cifra 12. Y si estoy en base 20, utilizaremos hasta la cifra 19. Y si estoy en base 98, utilizaremos hasta la cifra 97. En general, si estoy en base n, utilizaremos hasta la cifra n-1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí lo que es las unidades en los diferentes sistemas de numeración. Recuerda que la base es entero positivo mayor que 1. Entonces, la menor base existente es esta base, la base 2. Esta es la menor base existente que existe. ¿Ok? La menor base existente es la base 2. Y tiene su nombre también especial, se llama base binaria. La de base 3 se llama base ternaria. La de base 4 es cuaternaria. La de base 5, quinaria. La base 6, hexal o hexanaria. La base 7, heptanaria. La base 8, octanaria. La base 9, nonal o nonaria. Y la base 10, decimal, la que nosotros utilizamos constantemente. Muy bien. Ahora, ¿qué otra condición debe cumplir? A ver, hasta el momento ya hemos dicho que 1. La mayor cifra disponible es la base menos 1. Listo, la base menos 1. La otra condición que debe cumplir es que siempre la cifra, es obvio que es una consecuencia de lo anterior, la cifra siempre es menor que su base. Pero Fari, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Si tú entiendes bien la 1, pues la segunda es una consecuencia tácita. La cifra siempre es menor que la base. De un sistema de numeración. ¿Ok? Por ejemplo, si estoy en base 8, puedo escribir hasta la cifra 7, porque todas las cifras tienen que ser menores que la base. Esas dos condiciones hasta el momento. Muy bien. ¿Eso es para qué? Para poder escribir números en diferentes sistemas de numeración. Por ejemplo, si estoy en base 10, yo podría escribir un número mucho más grande que el 9. Sí, por ejemplo, se me ocurre escribir 513. ¿Ok? 513, ¿qué viene a ser para mí? Es un número de 3 dígitos que existen en base 10. Está utilizando una cifra 5 que está por acá, la cifra 1 y la cifra 3. Combinándola hemos generado 513. Sin embargo, esta misma estructura tal cual está no se podría formar en base 5. ¿Pero por qué no? Porque en base 5 no existe cifra 5. Máximo puedo utilizar hasta la cifra 4. Entonces, si yo quisiera formar un número en base 5, solamente dispongo del 0 al 4 para combinarlos como me da la gana y crear números en base 5. Por ejemplo, ¿puedo agarrar este 3? Sí, puedo agarrar ese 3. Otra vez puedo agarrar, no hay problema, ese 3 y digamos el 4. Ya está. He generado un número en base 5. Sin embargo, cuando esté en otra base, sí tienes que especificar la base. ¿Y cómo se especifica? Se pone un subíndice a un costadito abajo, la base entre paréntesis. Entonces, ahora entiendes que este número que está escrito acá está en base 5. ¿Ven? Ya tenemos entonces, hemos creado un número en base 5 o base quinaria. Ahora lo mismo te digo. ¿Este mismo número tal cual está, se podría escribir en base 2? No, porque en base 2 solo se utilizan ceros y unos. ¿Este mismo número tal cual está, se puede escribir en base 2? No, porque en base 2 solo hay ceros y unos. Entonces, o base binaria, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir un número en base 2, solo puedo combinar ceros y unos. Por ejemplo, puedo agarrar un
1011 y ponerle, no te olvides que si tú estás trabajando ya en otra base, tienes que especificar la base para que se entienda que estás escribiendo en el sistema de base 2, como acá en el sistema de base 5. Ya está. Ahora, esta estructura y esta estructura, así tal cual está, ¿se podría escribir en base 13? ¿En base 13 hay cifra 5? Sí. ¿Hay cifra 1? Sí. ¿Hay cifra 3? Sí. ¿Hay cifra 0 y 1? Sí. Inclusive muchos más. Tenemos hasta la cifra 12. Es decir, estas estructuras sí se podrían escribir en base 13 porque la base 13 utiliza inclusive hasta la cifra 12. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esta cifra, pero para escribir esa cifra le voy a poner paréntesis y voy a ponerle así. 3, digamos 12. Ya está. Pero como estoy trabajando en base 13, ¿qué debo ponerle? La base. Debo especificar la base. Muy bien. Pero ahí me puede decir, Fari, acá hay una confusión. Si yo estoy viendo este video desde Inglaterra, esto yo puedo entender, puedo confundir como que sea 10 por 3, porque también hemos aprendido en cuestiones de operación, cuando ponemos paréntesis, significa también multiplicación. Claro, claro. Si tú no estás viendo el video desde el inicio, podrías entender que esto es una multiplicación de 10 por 3 por 12 y esto recién, solamente esta cifra está en base 13. Entonces, para que no haya esa confusión, hay un convenio o un convencionalismo. Solamente es un convencionalismo que dice que si tú quieres, para que a nivel mundial te entiendan que este es un número de 3 cifras, porque tiene 1, 2, 3 cifras, ¿qué haces? Le pones una rayita encima. Ya está. Al ponerle una rayita encima, ahí sí te van a entender en Japón, en Suiza, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en donde sea. Es lo mismo, que esto viene a ser un número de 3 cifras en base 13. Ahora sí ya no vas a confundir que sea producto, sino que esta es una cifra 10, cifra 3, cifra 12 en base 13. ¿Ven? Entonces, así podríamos ya crear números indistintamente en cualquier otro sistema de numeración. Eso es una correcta escritura de números. Ya está. A ver, por ahí yo sé que alguien va a dudar, pero había una equivalencia, sí. Hay una equivalencia, pero solo para ciertas bases. Dice también un convencionalismo. Para ciertas bases que son mayores, inmediatamente mayores que la base decimal, la cual nosotros somos propietarios prácticamente de esa base, dice que puedes hacer este cambio. ¿Dónde lo voy a poner? Acá. Solamente para ciertas bases mayores que la decimal, inmediatamente mayores que la decimal, dice que a la cifra, voy a poner cifra, a la cifra 10 le puedes cambiar por un equivalente literal de A mayúscula, a la cifra 11 por B mayúscula, a la cifra 12 por C mayúscula, sucesivamente hasta el infinito. No, el abecedario tiene su límite. Esto normalmente se utiliza hasta la cifra 13 sería D, 14 sería E, hasta la cifra 15. Solo hasta la cifra 15. Es muy usual trabajar solo hasta la cifra 15. Bueno, ya no me alcanzó el espacio. Acá pondré hasta la cifra 15, ¿ya? Que sería F. ¿Por qué? Porque este convencionalismo apareció hace muchos años cuando las calculadoras o las maquinitas de calcular no nos permitían trabajar hasta base 16. Como nos permitían trabajar solo hasta base 16, ¿cuál es la mayor cifra en base 16? Y hemos aprendido. En base 10 es 9, en base 5 es 4, en base 2 es 1, en base 13 es 12. Entonces, en base 16, ¿cuál es la mayor cifra? Ah, la cifra 15. ¿Ven? Por ello. Por eso que vas a ver en muchas calculadoras o maquinitas de calcular que tenemos en casa, vas a encontrar letras A, B, C, D, E, F en su teclado. ¿Eso para qué es? Justamente para trabajar en el sistema hexadecimal, es decir, en el base 16, ¿ok? Entonces, solo esto funciona para ciertas bases inmediatamente mayores que la decimal, como decía, hasta base 16. Entonces, podríamos haber dicho esto, ¿no? Ah, ya, pero yo no quiero escribir como 10, no quiero escribir como 12. Muy bien, entonces, en vez de 10, le puedes poner su equivalente literal de A, Y en vez de 12, ¿12 cuánto vale? C, sería A. 3C y su rayita y ya está. Listo. Entonces viene a ser lo mismo.
viene a ser lo mismo. Ya tenemos entonces una escritura literal en base 13, que representa lo mismo, 10, 3, 12, 10, 3, 12 en base 13. ¿Ok? Ahora, pero Fari, a mí no me interesa aprender esto. No hay problema, esto ya se está convirtiendo en algo obsoleto. Generalmente se utiliza paréntesis para agrupar las cifras. ¿Por qué motivo? Porque ahora podemos trabajar en base 400. Y si estoy en base 400, ¿cuál sería la mayor cifra disponible? 399. Y si tenemos 399, ¿le va a quepar alguna de las letras del abecedario? Ya no. Entonces simplemente se pone 399 entre paréntesis. ¿Ven? Simplemente. Eso es todo entonces respecto a una escritura de números. Ahora vamos a una correcta lectura de números. Muy bien. ¿Cómo se lee los números ahora? Y hemos hablado respecto a la escritura. ¿Cómo se lee este número? Sé que lo sabes. Sé que lo sabes. Se lee 513, simplemente 513 o si quieres 513 unidades. ¿Será necesario que digas en base 10? No, se sobreentiende. Si tú utilizas un número, simplemente sin mencionar la base, se sobreentiende que está en el sistema decimal. ¿Por qué? Porque sería demasiado redundante que nosotros utilicemos base 10 en cada momento. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 15 años en base 10, ¿ves? ¿Cuánto cuesta ese televisor? $238 en base 10. Resultaría redundante que estés mencionando cada vez la base, porque nosotros trabajamos en base 10. Pero si estás en otra base, sí tienes la obligación de mencionarlo. Muy bien, entonces, ¿cómo se lee esto? 513, ¿no? Hasta ahí todos decimos muy bien, eso yo lo sé, ¿no? Tenía 4 años y ya aprendí a leer eso y ahora ya lo sé muy bien. Pero ¿cómo se lee este número? Escúchame, por favor. ¿Cómo se lee este número? 334 en base 5. Ya, si tú crees que eso está correctamente leído, entonces, ¿cómo leerías este número? Si tú crees que es 334 en base 5, ¿cómo sería esto? ¿Cómo leerías? ¿10 y 300? No se puede, ¿te das cuenta? Entonces, hay una regla para leer números en otras bases. ¿Cuál es la regla para leer números en otras bases? Leer cifra por cifra. Así de simple. No es complicado. Esto sí está en base 10, 513. En otra base, que es base 5, ¿cómo se lee? 3, 3, 4 en base 5. Esa es la correcta lectura de un número en otra base. ¿Cómo se lee esto? 1011. No es 1011. Esto es 1, 0, 1, 1 en base 2. ¿Cómo se lee esto? 10, 3, 12 en base 13. ¿Ven? O si quieres, A3C en base 13. Entonces, cuando tú leas un número en otra base, no lees con las condiciones, las reglas del sistema decimal, sino lees cifra por cifra. Solo en base 10 lees 513, 1850, yo qué sé. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a poner un pequeño contraejemplo. A ver, si yo te menciono este numerito que he escrito acá, tal cual está, ¿estará correctamente escrito? Está en base 20, por si acaso. ¿Por qué lo estoy poniendo? Porque en algunas personas genera dudas esto. ¿Por qué? Menciona, ¿cómo va a ser 20 en base 20? Pues vamos a recordar, en base 20, ¿hasta qué cifra puedo utilizar? Hasta la cifra 19. Muy bien, hasta la cifra 19. Entonces acá tengo una cifra 2. Acá tengo cifra 0, acá tengo cifra 2, a cifra 0 en base 20. Sí está correctamente escrito. Pero sin embargo, si es que yo pusiera paréntesis a esto y le pongo una rayita encima, ahí sí cambia. Ahí sería cifra 20 en base 20. ¿Eso es correcto? No, porque la cifra siempre es menor que la base. Siempre. O sea, si tú quieres verificar si un número está correctamente escrito, todas estas cifras tienen que ser menores que la base. Entonces, esto ya no sirve. Está mal escrito. ¿Ok? Entonces, para que esté correctamente escrito, simplemente la base entero positivo mayor que 1. Es decir, base 2, base 3, hasta el infinito puedes utilizar. Y siempre las cifras son menores que la base. Muy bien. Ahora que ya sabemos leer y escribir números en otros sistemas de numeración, vamos a aprender a reconocer
cuál es el valor absoluto y el valor relativo de una cifra dentro de un numeral. Vamos a poner como ejemplo el número 1234. ¿Por qué lo puedo leer de esa manera de corrido? Porque está en el sistema decimal. Muy bien. Si me pidieran cuál es el valor absoluto de la cifra 3, simplemente es la figura que la representa. Entonces el valor absoluto de la cifra 3 sería 3 simplemente. ¿Y cuál será el valor relativo? El valor relativo de la cifra 3 dice la regla que agarras la cifra como está y multiplicas por la base en la que se encuentra este numeral. Pues este numeral está, acá hay una base que se sobreentiende que está. ¿Quién es? El sistema decimal. Y luego, ¿qué dice? Que cubras esa cifra y cuentes cuántas cifras quedan a la derecha. Queda una cifra. Entonces, a esto le agregas un 1. El exponente va a ser 1 porque tiene una cifra nada más a la derecha. Por lo tanto, resultaría 30. Que representa 3 decenas en el sistema decimal, ¿no? 3 decenas. Valor absoluto, la misma cifra. Valor relativo, le vamos a poner BR y acá BA. Listo. Valor absoluto, la misma cifra que le representa, la misma figura que le representa. Y el valor relativo ya viene a ser el orden que ocupa dentro del numeral. ¿Cuál es el orden de una cifra? El orden se lee de derecha a izquierda. Lo que tradicionalmente nosotros llamamos unidad, decena, centena, unidad de millar, sucesivamente. En otros sistemas de numeración no puedo decir decena, porque decena es un término que proviene de la base 10 nada más. Si estoy en base 5 no puedo decir decena, entonces por eso se trabaja con orden. El orden es de derecha a izquierda. Cifra de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. Entonces, el valor absoluto es la cifra que le representa tal cual y el valor relativo ya es el orden que ocupa dentro de la estructura numérica. ¿Ok? Entonces sería, en este caso, base 10, 3 decenas, ¿no? 30. Si te digo, ¿cuál será el valor absoluto de esta cifra? El valor absoluto de esa cifra será 2. ¿Y cuál será el valor relativo de esa cifra? Si te digo valor relativo, ¿qué dices? Pones el 2, multiplicas por la base. Cubres esta cifra, te quedan 2 cifras, por eso le elevas al cuadrado, y esto sería 100, ¿no? 10 al cuadrado es 100, 100 por 2, 200. O sea, representa 2 centenas. 2 centenas. Ese es el valor relativo de la cifra 2. El valor relativo y este es el valor absoluto. Muy bien. Si te digo cuál es el valor absoluto del 1, pues 1. ¿Cuál es el valor relativo del 1? Sería 1 por 10 al cubo. Y sería 1000. Una unidad de millar. ¿Ok? Ya está. A ver. Vamos ahora a analizar un numeral, pero que no esté en base 10. Que sea 1, 2, 3, 4 en base 5. Fíjate que ya no he leído 1234, ya no he leído de esta manera. Como ya estoy trabajando en otra base, la correcta lectura es 1, 2, 3, 4 en base 5. Muy bien. Ahora que ya tengo el numeral, voy a analizar su valor absoluto de esta cifra, ¿cuál será? El valor absoluto dice la teoría que es la misma figura que la representa. Entonces simplemente sería 3. Pero el valor relativo ya es el orden que ocupa dentro del número, ¿no? Entonces el valor relativo sería, pones la misma cifra, multiplicas por la base en la que te encuentras. Acá era 10 porque estabas en base 10. Pues acá será 5 porque estás trabajando en el sistema quinario. Cubres esta cifra, te queda una cifra, por eso le elevas a la 1 y ya está. 5 por 3, 15. Entonces, el valor absoluto de esta cifra en este numeral es 3. El valor relativo del 3 sería 15. Este es valor relativo y este es valor absoluto. Muy bien. ¿Cuál sería el valor absoluto de la cifra 2? El valor absoluto simplemente será la misma cifra. El valor relativo, que dice la regla, pones la cifra, multiplicas por la base en la que te encuentras.
Cubres esta cifra, te quedan dos cifras a la derecha, entonces le elevas al cuadrado y sería 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. ¿Ven? Entonces, el valor relativo difiere, va en función de la base y el orden que ocupa dentro de la estructura numérica. Si te digo valor absoluto del 1, sería 1. Valor relativo del 1 sería 1 por 5 al cubo, sería 125. Muy bien. Vamos a poner acá un ojo. ¿Qué color? Este usaré, rojito. Ojo. El valor absoluto es igual al valor relativo de una cifra en dos casos nada más. ¿Cuál es? Un primer caso con la cifra 0. Con la cifra 0. Ahorita lo explico. Y el segundo caso es con la cifra del primer orden. Del primer orden. ¿Ok? Ese sería el ojo. O sea, solamente hay dos casos donde coinciden que el valor absoluto de una cifra es igual al valor relativo de esta cifra. Por ejemplo, si yo pusiera 0 acá, si esto fuera 0, analicemos que fuera 0, imagínate que es 0, ¿cuál sería su valor absoluto? 0. Y su valor relativo sería 0 por 10, 0. ¿Ven? Entonces, valor absoluto es igual a valor relativo con la cifra 0, donde se encuentre. Y el segundo caso, con la cifra de primer orden. ¿Cómo es la cifra de primer orden? ¿Cuál es el valor absoluto de esta cifra? Sería 4. ¿Y cuál sería su valor relativo de esta cifra? Sería 4 por 10. Cubres, como no hay nada, a la 0. 10 a la 0, ¿cuánto vale? 1 por 4, 4, ¿ve? 4. Entonces, valor absoluto del 4 es 4. Valor relativo del 4 también es 4. ¿Ok? Entonces, de igual manera acá, su valor absoluto de esta cifra va a ser 4 y su valor relativo va a ser 4 por 5 a la 0, que también va a ser 4. No estoy diciendo con la cifra 4, porque si este 4 lo cambio acá y esto fuera 2, su valor absoluto sería 2 y su valor relativo sería 2. Por eso digo con la cifra de primer orden. O sea, la cifra que está más a la derecha. El valor absoluto es igual al valor relativo. Ahora aprendamos lo que es lugar y orden de una cifra dentro de una estructura numérica. Acá tenemos un numerito. ¿Cómo se lee? 304.785 unidades. ¿Por qué lo puedo leer así? Porque está en el sistema decimal. Ya hemos aprendido eso. Muy bien. No es lo mismo decir acá cuál es la cifra de tercer orden con cuál es la cifra de tercer lugar. Entonces, para esto tenemos que recordar algo básico. Si hablo de lugar, cuando hablo de lugar, siempre vas a ir de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Vas a partir de este sentido hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es la cifra del primer lugar? Esta es la cifra del primer lugar, el 3. De segundo lugar, de tercer lugar, de cuarto lugar, de quinto lugar y el sexto lugar. Muy bien. Ahí no hay ningún problema, es sumamente fácil, ¿no? ¿Cuál será la cifra de quinto lugar? El 8. ¿Cuál será la cifra del tercer lugar? El 4. ¿Cuál será la cifra del primer lugar? El 3. Ahora, respecto al orden. El orden se lee de derecha hacia la izquierda, en sentido inverso. Esta sería la cifra de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden y de sexto orden. Ah, simplemente caso inverso. Sí, caso inverso. ¿Cuál es la cifra del tercer orden? Es el 7. Tercer orden, el 7. Que a la vez es el que está ocupando el cuarto lugar, ¿no? El cuarto lugar y a la vez de tercer orden. ¿Cuál es la cifra del segundo orden? Es el 8, que a la vez está ocupando el quinto lugar.
Pero sin embargo, yo sé que por ahí me pueden decir, pero ¿cómo? Yo he visto orden 0, orden 1, orden 2 en otros libros. Si es cierto, la matemática de forma científica no trabaja con con los términos cardinales. O sea, no trabaja con primer, segundo, tercero, no. Trabaja con ubicación. Y si hablamos de la forma científica meramente matemática, diríamos que este 5 ocupa la posición 0. Entonces es de orden 0. Esto, el 8 es de orden 1 y orden 2, orden 3, orden 4 y orden 5. Uy, ya me confundí, claro, confunde un poco, ¿no? Confunde un poco. Entonces, tranquilo, vamos a explicar con más detalle esto. Voy a hablar del 8 nada más. El 8, hemos visto, respecto al lugar, no hay ningún problema. Ocupa el quinto lugar. No hay ningún problema respecto al lugar. Pero al orden, el 8, tú puedes decir que es de segundo orden. Es de segundo orden. Entonces, esta es una terminología popular, diríamos, ¿ya? Usualmente nosotros utilizamos el término cardinal, ¿no? Cardinal primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Con cardinalidad. Sin embargo, en la matemática científica no utiliza esto. ¿Por qué? Ya les voy a explicar ahorita el por qué y cuál es el motivo. Primero utiliza la palabra orden. Ahí está la diferencia. Cuando hablamos del orden hay dos nomenclaturas. Una con cardinal y luego la palabra orden. Y la otra forma es que primero utilices la palabra orden y la ubicación luego donde se encuentre. Empezando con la ubicación 0, 0, 1. Entonces, de orden 1. ¿Ven? La diferencia está en cómo mencionarlo. Esto lo que es estrictamente matemático. O sea, en la ciencia y la matemática utilizamos esta terminología. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número que tiene 500 cifras, que puede tener 500 cifras, ahora gracias a la tecnología nos permiten trabajar ya con números bastante grandes. Si tiene 500 cifras, vas a ir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etc. Y se te va a enredar el asunto. Al final se te va a acabar quizás las palabras ordinales. Sin embargo, si tiene 500 cifras, puedes decir que es un número y la primera cifra de ese numeral de primeras cifras, estoy hablando del primer lugar, empezando de acá sería del orden, si tiene 500 cifras sería de orden 499. ¿Ven? Y no te complicas. Si tú tienes un número de 100 cifras, está en base 7, es de 100 cifras. Entonces, ¿cómo vas a decir? Ya no vas a decir primer orden, segundo orden, tercer orden. Simplemente orden 0, orden 1, orden 2, sucesivamente. Entonces, el último sería orden 99. ¿Ven? Por ello, se utiliza más esto en la matemática científica. ¿Ok? Sin embargo, ambas nomenclaturas son valederas. Eso es respecto entonces al lugar y orden. A ver, vamos a poner otro ejemplito. El 4, ¿en qué lugar está? Tercer lugar. Facilísimo, ¿no? El 4 está en el tercer lugar. En ello no hay duda, no hay complicación, no hay nada. Pero también diríamos respecto al orden que está en el cuarto orden. ¿Ven? Si empiezo con la palabra ordinal, es lo clásico. Pero también podría decir que si yo empiezo con la palabra orden, ¿qué debo decir? El 4 está en el orden 3. Orden 3. Listo. ¿Ven? Entonces son dos nomenclaturas que son valederas, por si acaso, en lo que es la matemática. Ahora hablemos de los 3 casos de cambios de base. Primer caso. De base n a base 10. ¿Cómo es eso de base n a base 10? De cualquier base que no sea la decimal, hay que llevar al sistema decimal. ¿Cómo llevamos? ¿Cómo transformamos? ¿Cómo encontramos su equivalente en el sistema decimal? El método que vamos a aplicar acá es el método de descomposición polinómica. ¿Qué es eso? Lo vamos a mencionar acá. El método es descomposición polinómica. Listo. Para eso nos ponemos un ejemplo. A ver, llevar el número
104 que está en base 5 al sistema decimal. ¿Cómo yo encontraría el equivalente del 104 que está en base 5 en nuestro sistema? ¿Cómo encontraría eso? El método es muy sencillo. Dice que la descomposición polinómica por concepto es la suma de los valores relativos de cada una de sus cifras. Nosotros ya hemos aprendido cuál es el valor relativo de cada cifra. Por ejemplo, el valor relativo del 1 sería el 1 por la base. Cubro esta cifra y como me quedan dos cifras a la derecha, le pongo al cuadrado. Ya está. Como dice, la suma de los valores relativos. Haré el valor relativo del 0. 0 por la base. Cubro esta cifra, me queda una cifra, entonces a la 1. Más la cifra última, debería ponerle también por la base. 4 por 5, ¿ok? Pero al cubrir esto, ¿cuántas me quedan? Ninguna. Y ninguna sería 0. ¿Y por qué ya suelo yo no poner esto? Porque a veces con la rapidez que uno opera se olvida de que 5 a la 0 es 1. Y ese 1 no modifica el resultado. Entonces 5 a la 0, y esto equivale a decir 1. 1 por 4 es 4. Entonces, por ello, yo te aconsejo que la última cifra, es decir, la cifra de primer orden, esta, simplemente la copies, tal cual está y ya está. Esa es tu solución. Así de simple. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues operar. Operaciones clásicas. 5 al cuadrado, 25. Por una, 25. 0 por 5 a la 1, 0. Más 4 saldría 29. ¿Listo? Quiere decir entonces que el número 104 que está en base 5 es equivalente a 29 en el sistema decimal, en nuestro sistema. ¿Ven? Ese es el método de descomposición polinómica. Es un método muy bueno, pues nos sirve para transformar cualquier numeral al sistema decimal, inclusive acá haciendo variables. Puede que a veces te pongan X, 0 y Y. Al llevar a base 10, no te complica este método. Ahora, por ahí yo sé que alguien habrá visto, hay otros métodos. Sí, hay otro método, los voy a compartir en este caso. Ya voy a llamarle este método A, y acá le vamos a llamar método B. A ver, voy a volver a poner el 104. Acá 1, 0, 4 en base 5. Y lo que vamos a hacer es esto. Mira. Vas a partir de la primera cifra en orden y esto lo vas a multiplicar. Lo multiplicas. Yo le suelo llamar a este método el método por más, porque hacemos eso. Multiplicamos, sumamos, siempre alternando. Así, 1 por 5. Este resultado, acá sumas. ¿Ves? Por más. Ese resultado vuelves acá multiplicando. Y este resultado le tocaría acá. ¿Qué le tocaría? Sumar. ¿Ves? Así. Por más, así. Se acabó. A ver, vamos a ver. 1, para esto tiene que ser bueno operando mentalmente. 1 por 5, 5. Más 0, 5. Por 5, 25. 25 más 4, 29. ¿Ok? Tienes entonces los dos métodos. De nuevo, empieza por acá. 1 por 5 más 0 por 5 más 4. ¿No? Todos los de arriba es por y los de abajo son más. Una especie de caracol, ¿no? Se va armando. Por más, por más. Muy bien, sale 29 también. Esto es muy cómodo cuando son números pequeños, de 2, 3 cifras. Pero si es de 4, 5, 6 cifras, ya no recomiendo. Recomiendo lo que es la descomposición polinómica. Segundo caso, el caso de cambiar de base un numeral de base 10 a base m. Es decir, un número que esté en el sistema nuestro a cualquier otra base. El método que vamos a aplicar es divisiones sucesivas. Para esto nos vamos a dar un ejemplo. Que sea el número 344, vamos a encontrar su equivalente numérico, pero en el sistema de base 5. Muy bien. ¿Cómo sería? El método, vuelvo a decir, es divisiones sucesivas. No son divisiones con la calculadora, porque la calculadora te bota con decimales. Estos son divisiones manuales, donde hay residuo, divisiones enteras. Sería de esta manera. A ver.
344 lo voy a dividir entre 5. Así. División tradicional. A 3. 3 entre 5 no se puede. Entonces jalo 2. 34 entre 5. 34 entre 5. ¿A cuánto sale? A 6. 6 por 5, 30. A 34 sobra 4. Cae el siguiente 4. Muy bien. 44 entre 5. Uy, ¿cuánto sale 44 entre 5? Sale a 8. 8 por 5, 40. ¿Cuánto me sobra? 4. ¿Ven? Ya no continúas. Ahí se acaba. Se acaba la división y lo dejas ahí. ¿Ok? Después de que hayas terminado la división de forma clásica, lo tradicional, vas a guardar el residuo. El residuo en este caso es 4 y eso lo vamos a guardar. Luego vas a verificar si este cociente se puede seguir dividiendo todavía entre 5. Es decir, ignora todo lo demás, ignora todo y solamente agarras al 68. ¿Se puede seguir dividiendo entre 5? Sí, se puede seguir dividiendo entre 5. Por eso se llama divisiones sucesivas. ¿Ven? Porque se puede, ¿no? Entonces, seguimos dividiendo y ya está. 68 entre 5. Entonces, 6 entre 5 me saldría a 1. 1 por 5, 5. Me sobra 1. Baja el 8. 18 entre 5. ¿Cuánto sale 18 entre 5? A 3. 3 por 5, 15. A 18 me sobra 3. Voy a dejarlo así. Ahí termina el procedimiento. Muy bien. ¿Qué hacíamos entonces? Cuando termina el procedimiento, guardamos el residuo. Ya está. Ahora continúo. 13 se puede seguir dividiendo entre 5. Sí, todavía se puede. Entonces, si se puede seguir dividiendo, sigo dividiendo entre 5. ¿Cuánto por 5 es 13? 2. 2 por 5 es 10. A 13, 3. Muy bien. Terminó mi división. Otra vez guardo ese residuo. Ya está. Luego, ¿qué debo hacer? Verificar si este cociente se puede seguir dividiendo enteramente entre 5. El 2 ya resulta menor que 5. No se puede dividir. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos este 2. Dice la regla, guarda ese último cociente y recoge los residuos que has ido dejando en el sentido inverso. Así, recógelos en ese sentido. Entonces vas a tener que el número 344 es equivalente a 2, 3, 3, 4 en base 5. ¿Ven? Entonces ya tenemos nuestro numeral equivalente en el sistema quinario. 344 es equivalente a 2, 3, 3, 4 en base 5. Tercer caso entonces. El caso en el cual tenemos un número que no está en el sistema decimal, está en cualquier base y queremos llevar a otra base que no sea el sistema decimal. A este caso le llamamos el caso mixto. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es primero llevar al sistema decimal. Primero, como ya sabemos el primer caso, llevamos al sistema decimal. Es como que al ir de base n a base m, como que tiene que pedir permiso primero a nuestro sistema. Nosotros utilizamos este sistema constantemente, ¿no? Y de esta base 10 lo llevamos a la base m. Es decir, vamos a aplicar acá el primer caso que es descomposición polinómica y acá el segundo caso que vienen a ser las divisiones sucesivas. A ver, con un ejemplito se entiende, como siempre, un ejemplito. Pongamos el ejemplo. El número 4, 3, 2, que esté en base 5, vamos a llevar esto a base, no sé, base 4. A base 4, ya está. ¿Ven? Estamos en base quinaria y hay que llevar al sistema de base cuaternaria o base 4. ¿Qué dice entonces la regla? Primero llevaremos a base 10. Entonces vamos a hacer en dos fases, ¿no? En dos fases. Primero llevamos a base 10. ¿Cómo se llevaba este número que es 4, 3, 2 en base 5? A base 10, pues aplicábamos descomposición polinómica. ¿Y cómo era esto? 4 por la base. Siempre agarras la primera. Por la base. Cubres esta. Te quedan dos cifras al cuadrado. Listo. Más 3 por la base. 3 por la base. 5. Cubro esto a la 1. Más 2. Y luego solo opero tal cual sabemos operar. Cuidado que cometas el error. 4 por 5. Luego al cuadrado. No, no. Este cuadrado le está afectando solo al 5. Solo al 5. Entonces sería 5 al cuadrado. 25. 25 por 4.
100. Más 3 por 5, 15. Más 2. Ya está. 100 más 15 más 2. 117. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado el equivalente de este numeral en el sistema decimal. Ya estamos acá. ¿Ven? De base n a base 10. Ya estamos en base 10. Entonces, luego lo que voy a hacer es aplicar el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Divisiones sucesivas. Muy bien. ¿Cuál es ese entonces? A ver, vamos a llevar ahora el segundo caso. Es de base 10, que ya tengo el 117, lo voy a transformar a la base que quiero, ¿no? En este caso quiero llevar a base 4. Quiero llevar a base 4, entonces sería a base 4. ¿Y cómo llevo 117 a base 4? Pues divisiones sucesivas. Hemos visto, pongo acá 117 y lo divido entre 4. A ver, ¿a cuánto primero? Vamos a empezar un poco más acá. Más pegado. 117 entre 4. ¿A cuánto me saldría? 2, ¿cierto? 2 por 4 es 8, a 11, 3. 37. Luego, 9. 9 por 4, 36. A 37 me sobraría 1. Entonces, esto lo voy guardando. Ya sé. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? ¿Esto se puede dividir todavía entre 4? Sí se puede seguir dividiendo entre 4. Entonces, se divide entre 4. 4 por ¿cuánto es 29? Por 7. Muy bien. 7 por 4 es 28. A 29 sería 1. Entonces, esto voy a guardar. Voy a guardar. Y luego sigo dividiendo si es que me permite. Sí me permite. Sí me permite. 4. 7 entre 4. 1. Sobraría 3. Voy a guardar. Luego, ¿qué decía la regla? Si es que ya no se puede seguir dividiendo, el 1 entre 4 ya saldría fraccionario, entonces se toma este último cociente y se recogen los residuos en este orden, de este sentido. Entonces, ya tenemos el equivalente, ¿no? Que va a ser 1, 3, 3, 1. O sea, tendríamos así. El 117 es equivalente a 1, 3, 1, 1, pero esto ya está en base 4. Entonces, en conclusión, tendríamos, nuestro numeral original era este, 4, 3, 2 en base 5. Sería 4, 3, 2 en base 5, perdón. 4, 3, 2 en base 5 es equivalente en la base 4 a 1, 3, 1, 1 en base 4. Ya está, ¿ven? O sea, era combinar los dos casos anteriores, ¿no? El primer caso para llevar a base 10 y luego de base 10 a base m el segundo caso. Eso sería todo, pero antes de terminar quiero aclarar algo. A veces me hacen esta pregunta, ¿este tipo de conversiones se aplicará en la vida cotidiana? Sí se aplica en la vida cotidiana. ¿Dónde o cuándo? Nosotros ya no lo hacemos, lo hacen las calculadoras, las computadoras, los sistemas digitales. Nosotros tenemos la capacidad de trabajar ¿en qué sistema? En base decimal. Las calculadoras, las computadoras, cualquier sistema digital, ¿en qué sistema de numeración trabaja? En base 2, en base binaria. Quiere decir que si tú multiplicas 5 por 4 en tu calculadora, la calculadora no puede trabajar con 5 porque 5 está en base 10. Lo que hace es ese 5 inmediatamente lo convierte a ¿qué sistema? A base 2, a base binaria. Ese 4 lo convierte a base 2, a base binaria. Y como ya está en base binaria, multiplica esos resultados. Y como ya está en base binaria ese resultado, pero como nosotros no conocemos bien la base binaria y tenemos que verlo en base 10, ese resultado lo vuelve a llevar al sistema decimal, que es nuestro sistema. Es decir, se hace constantemente ese tipo de conversiones en la vida cotidiana. Muy bien, espero que te haya parecido interesante el video. Ojalá que hayas entendido. Solo te invito a que practiques, porque no te olvides que la práctica sea el maestro. Nos vemos pronto. Bye bye. Que Dios te bendiga.